Han derribado el monte. De luces y muros está hecho el paisaje. Vivimos a 1 metro del pasado y a 2 de lo que vendrá mañana. Siempre fuimos atemporales. Muy cerca, el impacto del filo sobre el leño resuena la noche, entre ladridos y el canto de las últimas aves. Mi padre carga un puñado de leña y se detiene por un instante. Los dos miramos lo mismo, en un diálogo mudo, de esos que sostienen los grandes amigos. Allá lejos, las luces seguirán estallando, mientras acá, las luciérnagas nos alumbran todavía. Desde lejos, el asfalto amenaza con cubrirnos. Que venga. Las raíces pueden más que el cemento. Úrsula, bienvenido a Retratos Íntimos. Bueno, muchas gracias. Esto que acabas de compartir con nosotros es de tu poemario Desmonte. Así es. Comentanos un poco acerca de esta obra. Bueno, este es el libro que edité hace muy poquito tiempo, salió en España. Bueno, yo estuve un periodo breve, pero intenso en España y se me dio la oportunidad de editarlo allí, así que bueno, ahora estamos iniciando la presentación en Argentina, en Gualeguay primero y quizá en Buenos Aires después. ¿Y cómo fue esa experiencia de ir al viejo continente, de ir a España a contar un poco y mostrar lo que es tu arte? Bueno, fue una experiencia intensa en muchos sentidos porque no es solo llevar la producción artística, sino que es llevar toda una idiosincrasia cultural, ¿no? Entonces, bueno, con esta oportunidad de viajar a Europa, además de ir a hacer lo que iba a hacer, que yo fui por una residencia artística, después se me dio la oportunidad de difundir no solo este libro, sino dar talleres literarios donde trabajé un poco de lo que es la literatura argentina, la literatura latinoamericana y en particular la literatura de Gualeguay, de autores de Gualeguay. Y que, bueno, no se malinterprete esto porque que sean de Gualeguay o de Argentina o de Latinoamérica, no lo veo desde una perspectiva reduccionista de, bueno, geográficamente están en este lugar, o nacieron y vivieron mucho tiempo en este lugar y hasta acá su literatura, ¿no? O sea, todos estos autores trabajan temas universales. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, Emma Barrandegui la siento más cercana, entonces por eso la propuse en uno de los talleres literarios que tuve la oportunidad de dar. Y entonces con este viaje lo que quiero decir es que además de llevar yo, ¿no?, mis raíces y difundir lo que es Entre Ríos, lo que es Argentina, lo que es Latinoamérica, desde mi pequeño lugar, ¿no? Porque la literatura tiene como un espacio muy chiquito siempre, pero que hay que conquistarlo. Además es encontrarse con el otro, con el que está del otro lado, que desconoce de todo esto y de pronto dice, existe Entre Ríos, existe Juan L. Ortiz, Latinoamérica, este autor, esta autora. Entonces la idea era esa, ¿no? Como el intercambio cultural. Y recién hablabas de idiosincrasia cultural y mencionaste a nuestra ciudad y podemos decir que en cierto punto llevaste un pedacito de Gualeguay a Europa. Yo lo que te quiero consultar ahora es cómo describirías vos desde tu sensibilidad y de tu mirada como poeta a la idiosincrasia cultural de Gualeguay. Bueno, ¿cómo la definiría yo? A mí me parece que hay una fuerte presencia de todo lo que tiene que ver con el paisaje en Gualeguay, con el paisaje tanto urbano en menor medida y con lo que es, bueno, el río, el campo, el cielo inmenso, esos atardeceres que son únicos y también, ¿no?, la grandeza del campo, ¿no?, de la llanura, los colores. Todo eso es Gualeguay. Quizá lo estoy romantizando en un punto, ¿no? Pero
pero es que a mí me genera eso, es paz, es tiempo, sobre todo es tiempo a favor que se tiene siempre. Entonces, bueno, me quedo con el paisaje y es lo que a mí me marcó en mi infancia y lo que todavía me marca. Creo que en realidad son huellas para toda la vida, esas que de algún modo nos dejan perplejos en la infancia, ¿no? Que es cuando conocemos el mundo. Así que bueno, yo lo definiría de ese modo. Para desarrollar su arte, muchos artistas usan o utilizan como materia prima los recuerdos, los aromas, los perfumes, las memorias de su infancia, como vos acabas de mencionar. ¿Qué recuerdos tenés vos de tu infancia acá en Los Pagos? Bueno, mi infancia transcurre en Gualeguay, en el campo, en lo que se conoce como la segunda sección, chacras, que en ese momento era, si bien era zona de chacra, era más campo. Y lo digo así porque verdaderamente eran pocas casas en esa zona. Era como, bueno, una zona muy familiar porque ahí vivieron mis bisabuelos, mis abuelos, después la generación de mis papás, bueno, mis tíos, mis primos, todos ahí. Entonces era, bueno, primero que todos los días en contacto con lo que es los trabajos de campo, con lo que es la naturaleza. Y bueno, eso a mí, insisto, me formó mucho porque además mi familia se dedicaba al trabajo en el campo, se dedica hoy. Siempre quizá desde lugares diferentes, ¿no? Algunos se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería, pero iba a la casa de mi tío y estaba trabajando en el campo con una cosa y yo aprendía, ¿no? Viéndolo. Después iba a lo de mi abuela y estaba con otra. Después y era quizá algo que no estaba buscando, pero me llegaba y bueno, a mí la inclinación por la literatura en un punto me generó ahí como una contradicción, ¿no? Porque los libros me obligaban a estar Claro. en cierto espacio íntimo y más solitario, si se quiere. Y entonces, bueno, decía, me tengo que alejar, o lo pensaba así, ¿no? Como, ay, le estoy traicionando a la tradición familiar de dedicarme al campo quizá, o algo más relacionado con la tierra, con el trabajo de la tierra, por la literatura, y después entendí que no, que eso se transformó en mi forma de producir, o un camino, o un tema quizá. Así que, bueno, desde ese lugar yo también pienso mis primeros años como una marca. ¿Y tu familia lo entendió a eso o tuviste algún tipo de discordia cuando comentaste que te querías dedicar a la literatura? No, yo creo que ellos al principio sin saber me apoyaron, porque en realidad la primera imagen que yo tengo de la literatura en mi vida es paradójica porque en realidad yo no empecé leyendo, es decir, lo digo en términos, ¿no? En relación a lo que es la literatura como arte. No empecé leyendo, sino empecé escribiendo, como todo niño que en los primeros años cuenta historias o inventa cosas muy fantasiosas. Lo que yo tenía era que además de pensarlo en mi mente y divagar, lo escribía. Y entonces un día... ¿A qué edad era todo esto? Yo tenía, no sé, la edad que empezaba a escribir, 8, 9 años. Muy chiquita. Era chica, pero eran delirios. El tema es que por algún motivo yo lo decidí ordenarlos de modo que fuera comunicable eso y que se transforme hasta quizá en un cuento o un intento de cuento muy breve. Y bueno, y ahí creo que mi padre me impulsó mucho sin saberlo, porque cuando él lee el primer texto, que era, ya digo, algo que se me dio por dejar en un soporte escrito, pero que en realidad yo imaginaba, se quedó como, ¿y esto? Y le digo, bueno, lo escribí yo. Pero lo copiaste en la escuela, te lo dictó la maestra. No, lo escribí yo, lo inventé yo. ¿Vos escribiste esto? Y fue y se lo mostró a mi abuela, como un niño, ¿viste? Yo como una niña, bueno, era una niña, ¿no? Muy contenta por la aprobación ahí, paterna, ¿no? Que, insisto, él, capaz sin saberlo, me acompañó en esa primera faceta. Después tuve
en la primaria, yo iba a una escuela de la zona rural en la que vivía, que es la Escuela 64, General José de San Martín se llama. Y bueno, ahí tuve una profe, una señorita, que me ayudó mucho también en lo que es el recorrido literario, porque a ella le gustaba cómo escribía. ¿Cómo era su nombre? Dora Parachú se llama la profe. No la vi más, pero bueno, siempre voy a estar agradecida con su labor y con esa tarea que a sí misma se impuso de ayudarme en este camino, de dedicarle un ratito en lo que es el quehacer diario de la docencia, ¿no? Que bueno, yo hiciera una actividad particular para poder redactar y trabajar eso. Y bueno, y después también escribía canciones, y yo decía que eran canciones que escribía, porque claro, la música en lo que es el arte funciona un poco más, ¿no? La literatura se inscribe dentro de, digamos, un sector muy reducido. Lo hablo en términos de personas que escriben como en términos de quienes leen, ¿no? Y que les gusta tanto lo que es la poesía oral como lo que es la narrativa. Entonces, bueno, un tiempo después yo entendí que lo que estaba escribiendo eran poemas, no canciones, pero como tenía la estructura de la poesía, en esto de estar escrita en verso, para mí eran canciones. Y bueno, después, para mí el que hay que hacer, que es el camino de lector, de lectora. Una lectura seria, una lectura, digamos, profunda del texto. Y ahí me quiero detener un segundo. Sí. Stephen King dice que para ser un gran lector, obviamente hay que escribir, pero también hay que leer. ¿Qué autores te influenciaron a vos, tanto a vos, ya sea en tu vida y obviamente en tu obra? ¿Qué autores? ¿Qué autores? Son muchísimos, muchísimos. Los más importantes, si es que podés. Sí. Bueno, en primer lugar, Gabriel García Márquez. Yo con Gabriel García Márquez entendí lo que es poder en un texto aglutinar toda una cultura. Es decir, venía leyendo a autores norteamericanos. Mucho tiempo, por ejemplo, George Orwell. Cuando era más chica leía las Crónicas de Narnia. Entonces me encontraba con ese mundo fantástico europeo, y de pronto cuando lo leí también chica a García Márquez dije, wow, qué cercano me parece todo esto, ¿no? Que estas palabras que yo en esa época no leía autores igual ellos, porque la verdad es que no están muy difundidos en lo que es el ámbito institucional, en lo que es la educación formal, la escuela, los institutos de formación docente. Muchas veces no trabajan. Bueno, en mi caso yo tuve la suerte cuando me formé como profesora de literatura de poder acceder a lo que se conoce como literatura regional, o yo prefiero decirle literatura producida en Gualeguay por autores gualeyos. ¿Crees que eso es un hecho a resolver, esa cuestión de no darle tanta primacía a nuestros autores locales? Yo creo que deberíamos trabajar más en Gualeguay particularmente, y con la riqueza enorme que tenemos en lo que es el ámbito literario específicamente. Deberíamos trabajar más en las aulas, los autores, se debería proponer, que de hecho en los diseños aparece, pero muy pocas veces se implementa. Ahora, estos últimos años se ha visto más, y eso a mí me pone muy contenta, pero hasta hace unos años yo, por ejemplo, no llegué a conocerlos. Los conocí después, mucho tiempo después. Entonces, a lo que iba con esto, y que el hecho que yo diga que se genere en Gualeguay o en otro lugar, pero que refiera a lo que es Gualeguay, ¿no? Me parece algo verdaderamente enriquecedor. Entonces, bueno, aparecen los gualeyos en este corpus que vos me decís de gente de las letras que me influenció. Emma Barrandegui, Juan L. Ortiz, por supuesto. Bueno, te hablaba de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, fue un antes y un después para mí. Roberto Juarros, Idea Vilariño. Bueno, son muchos, y por algún motivo siempre, bueno, Cervantes en su momento, todo lo que es la literatura española a mí me marcó muchísimo. Así que, bueno, de ahí parten algunas influencias. Después, con todo eso uno hace, ¿no?
hay como una especie de diálogo y crea un estilo propio. A partir de todo esto que estás contando, yo siento o interpreto que tu inclinación hacia la literatura fue como un proceso. Pero más allá de esto, ¿hubo algún punto de inflexión en el que vos dijiste, listo, esta es mi vocación? ¿O fue, como estás relatando, todo un proceso que llevó sus años? Podríamos decir que hubo 2 puntos de inflexión. Uno fue en la adolescencia, cuando me di cuenta de que en el único lugar en el que me sentía auténticamente yo era en el que me prestaba tanto la lectura como la escritura. Y otro fue ya un poco más grande, te diría que la juventud, medio adolescencia también, ¿no? Que por ahí una está en otras búsquedas y de pronto aparece el lugar donde se puede ser genuinamente, pero que no se trata solamente de encontrar paz o sentir que este es tu lugar, sino de una elección. Es decir, optar por un camino implica renunciar a otros. Y yo hace unos años incluso decidí resignar algunas oportunidades laborales y dije, bueno, a escribir, todos los días. Escribir, corregir, hacer todas las actividades que se parezcan a escribir. Es decir, pensar una idea, hacer correcciones ortotipográficas de textos viejos, releer textos viejos, quemar páginas, volver a escribirlas, todos los días. Y esto fue hace poco tiempo, fue hace 3, 4 años que yo empecé a dedicarme a eso y por suerte hubo ciertos actores institucionales, y hablo de gestión cultural a nivel provincial y nacional, que a mí me permitió dedicarme a la literatura, a través de becas, de subsidios. Entonces, bueno, para mí fue ahí el momento de hay que escribir, pero escribir en serio, y leer, pero leer en serio, y pensar, ¿no?, qué es la literatura para mí. Es una decisión de vida. Sí, yo creo que poder entender qué es lo que amamos y lo que nos apasiona genuinamente y comprometerse a hacer de eso algo cotidiano es una decisión de vida. Y recién dijiste que para seguir este camino tuviste que renunciar a otros. Sí. Pasado el tiempo y mirando en retrospectiva, ¿te arrepentís de algo? No, en absoluto. Y quisiera retomar un poquito esta cuestión de una autora trascendental para mí de nuestra tierra, que es Emma Barrandegui. Sí. Ella, además de ser una escritora, nacida un 8 de marzo, Día de la Mujer, fue una artista que se involucró mucho con lo que es la política y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por ahí leí que le decían la militante de tinta y papel, por ese compromiso tan fuerte que tenía, ¿no? Aparte de esto, fue una precursora de la literatura queer y también luchó por aquellos derechos que hoy se conocen como el colectivo LGTB+. Más allá de que vos comentaste que ella te influenció como autora, esa lucha que ella llevaba adelante, o ese compromiso por transformar la realidad, ¿también influye en vos o vos te quedás solamente con la parte artística? No, por supuesto que adhiero a esa lucha, porque creo que todavía es mucho lo que queda por hacer y estoy muy contenta de lo que ha logrado nuestro siglo, esta nueva oleada feminista. Pero insisto, creo que todavía a las conquistas, además de lograrlas, hay que sostenerlas en el tiempo. Y ese creo que es la nueva misión que tenemos y desde mi lugar como poeta, como escritora, también creo que se puede hacer algo, desde, insisto, un lugar quizá mínimo, pero comprometerse con esa causa. Y en ese sentido, bueno, también creo que Emma, autora, es una figura para reivindicar y para sostener, para llevar, para dar a conocer, para difundir.
La admiro profundamente y creo que hay en su obra tópicos que son hoy muy actuales. Fue toda una adelantada en su época, fue disruptiva. Es decir, hoy lo vemos como un mérito, pero en su época debe haber sido verdaderamente una odisea. Una odisea, un sacrificio, ser la que está mal en términos sociales, ¿no? Para lo que espera, imagínate. Años 30, lo que es Gualeguay, ¿no? Ella decía que en Gualeguay no había bares gay en su juventud, había angustia gay. Entonces, qué fuerte. Esa frase que ella dio en una entrevista muy conocida, a mí me marcó, y ahí estamos hablando de la Emma autora, ¿no? La Emma persona. Pero ahora si vamos a lo que es su voz como narradora, como poeta, me quedo también con eso que ella transmite a través de los tópicos que se pueden, todos los tópicos que se desprenden de su obra. Y a vos, Úrsula, el feminismo, ¿cambió tu forma de escribir o cambió tu sensibilidad a la hora de desarrollar tus escritos, tus poemas? Diría que cambió mi percepción de los vínculos sociales y de lo que fue mi formación y de lo que soy yo, ¿no? como persona saliendo del lugar de quien escribe. Entonces, sobre todo desde lo que es la poesía oral, que también es un lugar que me resulta muy cercano. Estos últimos años intenté, desde mi lugar, como te decía antes, poder transmitir un mensaje. Aunque sea una persona, para mí ya hay una transformación en eso. Y Úrsula, actualmente, después de haber pasado unos años ya en este mundo de las letras, ¿qué significa la poesía para vos en tu vida? Para mí, la poesía es una de las formas más potentes de poder reivindicar una sensibilidad que en este mundo contemporáneo hay que negar. Hay que negar, porque vivimos en un frenesí, entonces muchas veces, no siempre, y no en todos los ámbitos, pero ser sensible es visto como sinónimo de debilidad, y entonces siento que la literatura es como, y la poesía es como un viaje interior. O sea, para mí un poema es todo eso que no te deja indemne. O sea, vos lees una poesía y quedás transformado, transformada. Y de eso digo de eso hablo cuando menciono lo de la sensibilidad. Poder transformar, de poder llevar a otro plano algo que por ahí se desconoce. Por ejemplo, cuando yo viajé y hablé del desmonte, no se sabía lo que era el monte, no se sabía lo que era el desmonte, lo que estaba pasando en Argentina, poco conocido lo que está pasando en Latinoamérica, 200.000 hectáreas prendidas a fuego. Bueno, eso es transformación. Úrsula, se te ve una mujer muy comprometida con distintos aspectos de la realidad social y se ve que canalizás mucho de eso en tu arte. Y enseguida te identifico con la frase del filósofo y crítico de arte Walter Benjamin, cuando habla de la politización de este, ¿no? Y en este sentido te pregunto, a raíz de lo que venías comentando recién, si viste que, como decías, la sensibilidad se ve como algo débil. Uh-huh. Y si vos crees que en el mundo actual, en el mundo que nos rodea, ser sensible en cierto punto es un acto político. Sí, creo que la sensibilidad es, en realidad, es un rasgo humano y debería reconocerse como tal, pero cuando hablo de sensibilidad no me refiero a, bueno, yo desde mi singularidad soy sensible y te muestro lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, no, sino pensar desde un lugar más humano nuestras relaciones, nuestros vínculos con otros, con otras. Bueno, ahí ingresa también, ¿no?, el feminismo como palabra clave. Y me parece que, por suerte, y volviendo a lo que es esta nueva oleada feminista que
conversamos hace un ratito, se están desarticulando algunas cuestiones que estaban muy asentadas, se están poniendo en tela de juicio algunos temas que antes eran como, bueno, esto es indiscutible, esto es así. Sin embargo, uno lo piensa, ¿no? Como, bueno, con todo lo que está pasando, ¿puede existir todavía la violencia de género? ¿Puede existir un número tan increíble y preocupante de feminicidios como lo hay hoy en día? Y sí, sucede. Entonces, bueno, miremos la realidad desde ese lugar, y hablo de lo social, ¿no? Pero también miremos lo político, lo partidario, lo educativo, lo ambiental, desde otras perspectivas, donde se piense y se mire al otro, a la otra. Porque, bueno, todo lo que es esta vida que uno se entiende muy bien, ¿no? Pero hay como un vértigo en lo cotidiano y nos olvidamos muchas veces de lo importante. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Que corro, voy, vengo y no me detengo a ver qué le está pasando al otro, a la otra. Entonces, bueno, a través de la literatura también veo un camino para tanto escuchar otros discursos como escucharse a sí mismo, ¿no? Porque vos lees una frase y esa frase te llega, de pronto decís, ay, esto me está pasando a mí. ¿Cómo lo dijo tan bien, no? Así que bueno, desde ese lugar creo que respecto a lo de lo político del arte, creo que sí. El arte tiene que estar fuertemente comprometido con su época. Pero bueno, en ese sentido no hay que anteponer, digamos, la causa a lo que es el vehículo quizá, ¿no? Porque la literatura va con eso, ¿sí? El lenguaje, el cuidado del lenguaje también va con eso. El lenguaje es un acto colectivo, de hecho. Sí, sí, yo lo siento así y creo que esto de crear espacios donde bueno, en particular la literatura, ¿no? Donde es como, decía un autor norteamericano que el lenguaje, que la poesía es la felicidad del lenguaje. Entonces, yo Qué creo lindo. que sí, que pasa eso, ¿no? Que es un lugar para encontrarnos. Úrsula, ¿podrías contarnos qué son Mercurio retrógrado y Surco poético? Sí, bueno, son proyectos que me han movilizado mucho estos últimos años. Proyectos autogestivos, de poesía, de literatura oral. Surge, bueno, uno en Buenos Aires y otro en Gualeguay. Bueno, voy a empezar con el de Gualeguay, que en realidad, si bien hace muy poco tiempo lo bautizamos como surco poético y lo ubicamos en el lugar de ciclo, nosotras veníamos haciendo actividades hace mucho tiempo con mi coequiper Diana Gerskovich. Bueno, tanto actividades medio relacionadas con talleres literarios como actividades más asociadas a lo que es la poesía oral. Bueno, yo a ella la conozco hace varios años en un taller literario y bueno, de ahí surgió una amistad muy linda y este proyecto conjunto que tenemos la idea de poder seguir difundiendo, sostener el tiempo. Bueno, hace también unos años con Sabina Lardit, gran amiga también y coequiper en otro proyecto que se llama Textos Virales, que surgió en pandemia, donde también le poníamos voz a algunas poesías e imagen de autores locales, donde intentamos recuperar a los autores locales. Bueno, con ella también hacíamos actividades y muchas veces en conjunto con Diana. Las tres en lugares itinerantes como, por ejemplo, Teatro Italia, bueno, Liebre de Marzo, me acuerdo ahora. También con Diana en algún momento hicimos algunos ciclos, algunas lecturas compartidas en Coparte, en la plaza durante los 8M. De ahí, de todas esas experiencias y anécdotas, surge esto que ya existía, que es Surco Poético. Y bueno, la intención es continuar, es invitar a que la literatura sea un espacio compartido,
que salga de la individualidad del lector y del escritor. Y del otro lado también está Mercurio retrógrado, que es un ciclo bastante joven, que surge en Buenos Aires. Mi compañero Sebas Palacios, mi coequiper del ámbito artístico de los micrófonos abiertos en Buenos Aires, en su momento me dijo, bueno, vamos a armar este ciclo. Nosotros nos conocemos en un MIC abierto, en un centro cultural allá. Vamos a armar este ciclo porque a él le interesaba mucho la poesía y además es músico. Y ahí nace la propuesta del Mercurio retrógrado, que es una palabra que en su momento nos generaba terror en el ámbito de la astrología, y dijimos, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a reinventar, a refundar el concepto, ¿no? Entonces, bueno, después él se fue un tiempo, está viviendo de hecho en España, en Barcelona, y yo lo seguí en Buenos Aires, ¿no? Con otros grandes amigos del ámbito artístico que iban surgiendo, poetas, músicos, y se da también un espacio muy lindo tanto para mostrar lo que se produce como para leer a otros y a otras. Bueno, Úrsula, primero agradecerte por estar acá y por compartir tu arte con nosotros y tus perspectivas también con nosotros. Y para finalizar, me gustaría que les dijeras algunas palabras a esas personas que nos están viendo, sienten una inclinación por la literatura, pero no se animan a dar ese paso que sí diste vos. Bueno, lo que tengo para decir el mensaje es que lo hagan, es que den ese paso y que construyan caminos, puentes, lo que haya que construir, y lo que te decía, ¿no? Hace un rato sobre la decisión de hacer de eso que nos apasiona algo cotidiano, de darnos ese derecho de, tengo que hacer que en mi vida esté esto que amo, que me encanta, que me hace bien, que me define, y animarse a transitarlo, porque la vida es breve, aunque parezca larguísima, es breve. Entonces, por lo menos darnos el derecho de poder dedicarnos nuestros años de vida a hacer lo que amamos. Muchas gracias, Úrsula. A vos.